Señores, tocó Sanabria, su majestad del fútbol pone frente a Cerro Porteño. Libertad, la lucha por la punta del campeonato. Golpe de cabeza de Vargas, saque lateral que corresponde al equipo de Cerro Porteño. Luis Vargas entregando para Eduardo Brock, el brasileño que reaparece, juega para su compatriota Jean Pablo Fernández, entregando por derecha para Morel. Presión alta de Libertad que recupera con Matías, juega para Enzo, volvió Carrascal, la dejó suelta, el remate, ¡gol! ¡Tito! ¡Gol! ¡De Libertad! Tito Villalba dice muchas gracias, se equivocó Cerro Porteño doblemente en la salida de Morel primero y después se le escurre a Carrascal increíblemente la pelota. Llega Tito Villalba, define de zurda antes de los 30 segundos. Libertad en un gol rapidísimo. Está queriendo ratificar su intención de estirar la diferencia al frente de la clasificación del campeonato. El Guma en un pestañeo pasa a ganar el partido 1-0. La disputa Damián Bobadilla, Campuzano ahora, adelanta Campuzano, pasa Campuzano, Tacuara recibió, Tito Villalba por derecha, peligrosísimo, enganchó, le pegó, en el palo, el remate de zurda de Tito Villalba. Libertad muy cerca del segundo gol. Carrizo para Vargas, prepara la zurda, le pega, se desvía la pelota, Jiménez que quita, le quedó a Enzo. Saque de portería o es córner. Me pareció que se desvió. El árbitro dice saque de portería. Pero eso se desvió, ¿eh? Creo que doblemente. Incluso Alexander Barbosa y luego Silva. Tenía que ser... Sí, desde el fondo, Néstor jugando para Campuzano, apoyándose, levanta Matías Espinosa, corre Tacuara, se mete Tacuara, marca en esa zona Enzo, Tacuara juega para Enzo González, para Tito Villalba, enganchó, tocó Piris, cerca del palo, llegó Libertad, muy cerca del segundo gol, el remate de Piris, pasó cerquita del poste. Por el sector izquierdo en esa sociedad que ha tenido con Matías Espinosa. La busca Tacuara Cardoso. Levanta Enzo, metió para Tito Villalba y va para el gol. Se metió Tito Villalba, le pegó, tapó Jean Pablo Fernández, el arquero respondiendo. La particularidad que tiene Enzo González, que además de cumplir con esta regla del sub, está jugando por mérito propio. Le da mucho a Libertad. Atención. Ganó Wilder, tocó para Churini, ahora Carrizo en el palo y el remate final que se pierde afuera. Clara posibilidad para Cerro Porteño. Y se le facilitan muchas las cosas porque los compañeros también se muestran como opción y ya tiene mayor peso. Ojo. Roba Tito Villalba y va, sigue Tito Villalba, se mete por el medio, la pelota para Tacuara Cardoso, entregó para Enzo, está solito para el gol y va Enzo y tocó y la salvó Wilder. Cuando esa pelota se metía, Wilder Riviera la sacó, se salvó Cerro Porteño. En el área Alfio, va Brock y va al centro y la quiere Morel, salta Matías Espinosa, de zurda le pega, Wilder se desvía, Alfio tira y volvió a levantar el remate cuando el árbitro ya había marcado aparentemente posición adelantada. Bueno, vamos a observar esta jugada, el centro, el despeje de Espinosa, viene el remate izquierdo, ¿quién se desvía? La gente de Cerro reclama mano. Van a ser sustituidos Vargas y Bobadilla en Cerro Porteño. Tacuara es como que va sacando la pelota, después le pega a Viera. Suspenso, aquí el árbitro determina revisión, on-field review. El brazo de Tacuara está abierto, ahora pega en el codo. Méndez dice que es penal para Cerro Porteño y celebra el público aquí. Y va Churín, suspenso aquí en la Nueva Olla, tira Churín. Martín Silva
Silva, volcado al parante izquierdo, manotea y quita el córner esa pelota. Lescano, otro muy buen jugador de la cantera de Libertad para ingresar. Juega arriba, pelota para Pachi Carrizo, que bien escapó de Campuzano. Y va Carrizo, finta, ganó el fondo. Diego Viera. José On-field Méndez review. dice que hay on-field review. Consideran de que hay un... esa pierna alta. La izquierda, ¿no? La rodilla izquierda. Con la izquierda sí se produce el contacto. José Méndez dice penal. Penal para Cerro Porteño. Va Carrizo, penal para Cerro, Carrizo. ¡Gol! La picó el Pachi. ¡Gol de Cerro Porteño! ¿Tenés el destacado? Sí, señor. Matías Espinosa, la figura del partido, el Pachi Carrizo, el destacado. Es el final, señores. Empataron Libertad y Cerro Porteño 1-1. Sigue líder el Guma.